Cada primer miércoles de cada mes tenemos enseñanza para ser adoradores. ¿Y por qué? Porque Dios nos creó para que lo adoremos. Así se llama nuestro mensaje de este día, creados para adorar. Entonces, para eso fuimos creados, pero el ser humano se ha perdido adorando otras cosas. Por eso Dios, desde el Antiguo Testamento, es tan enfático de que lo adoremos a Él, de no ir a la idolatría, porque podemos convertir en un ídolo cualquier cosa que ocupe el centro de nuestros corazones. Dios anhela que Él sea el centro de nuestros corazones. Así que nosotros fuimos creados para adorar. Y si estamos adorando a Dios, debemos de sentirnos plenos y dichosos. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te adoramos en esta noche. Te exaltamos, te glorificamos, reconocemos que eres nuestro poderoso Dios, Dios amoroso, que nunca nos defrauda, que siempre nos dice la verdad, que nos has dado un propósito para poder vivir, que nos diriges en cada etapa de nuestras vidas, que tomas control de todos los procesos que vivimos. Gracias por permitirnos entender tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero orarte también, Señor, por las personas que están sufriendo enfermedades, Señor, que están sufriendo por diferentes circunstancias. Te oro por tu pueblo, pidiéndote salud para tu pueblo, pidiéndote protección. Especialmente también oro, Señor, por Javier y Katy, que perdieron a su bebé. Te ruego que puedas fortalecerlos, que puedas sujetarlos con tus manos poderosas y les puedas ayudar en este tiempo tan difícil. Toma control de este mensaje, Señor. Ruego a tu Espíritu Santo que donde quiera que este mensaje esté recibiéndose, actúe plenamente con poder para poder transformar cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, las personas se han perdido adorando las cosas creadas por Dios y no a Dios como el creador de todo. Esta frase dice A.W. Tozer: usted puede ser teológicamente tan recto como un cañón de escopeta, pero estar espiritualmente tan vacío como él. En realidad es un mensaje importante porque no se trata solo de conocer de la Biblia, no se trata de rituales, no se trata de religión, sino se trata de una relación personal con Dios. ¿Por qué de la falta de espiritualidad en las personas? Bueno, hay una falta de disposición para dedicar suficiente tiempo para cultivar el conocimiento de Dios. Falta de una relación completa con Dios. A veces nos preguntamos por qué hay personas que aún estando dentro de una congregación actúan de una manera tan mundana. Pues porque no tienen una relación profunda ni completa con Dios. Dios es una parte de sus vidas y no es el centro de sus vidas. Es más, han perdido esos tiempos de oración, esos tiempos de la lectura de la palabra de Dios. Y hay tantas cosas que los enredan, se entregan a tantas cosas que a lo más importante lo pueden estar dejando a un lado. Entonces, eso es lo que está pasando, la falta de espiritualidad, no solamente dentro de las congregaciones, sino en el mundo mismo, cada vez más alejados. Hoy es un tiempo donde más se puede conocer de Dios, donde las personas pueden tener más acceso a la adoración de Dios. Sin embargo, es un tiempo donde de una manera clara las personas hacen a un lado a Dios para entregarse a sus deleites, a su idolatría, a las cosas que ocupan el primer lugar en sus vidas. La ciencia médica ha introducido grandes mejoras en la calidad de vida de las personas, en nuestra calidad de vida. Hoy o desde hace décadas la ciencia puede librar al hombre de la difteria, la viruela, la polio. Hoy mismo impedir que un hombre de 50 años o más padezca de un ataque al corazón y preservar su buena salud hasta los 90 años. Pero si ese hombre aún no sabe por qué está aquí en este mundo, ¿de qué le sirve todo esto? Al final de esos 90 años se va a enfrentar a una vida vacía, porque una vida sin Dios es una vida vacía. No sé si ha sido decepcionado. Yo he sido decepcionado muchas veces y sigo siendo decepcionado por las personas en muchas ocasiones. Puede ser decepcionado por las personas de la sociedad, por las personas del trabajo, por la familia espiritual. Puede ser decepcionado por una relación sentimental, con mayor razón todavía. Eso
pasa cada rato. Si no, no existieran tantas canciones de despecho, que eso es lo que está sucediendo en este tiempo. También puedes ser decepcionado por la misma familia. Posiblemente confías de que la familia es la que va a responder y a veces nos podemos equivocar. La misma familia puede llegar a decepcionarnos, pero el que nunca va a decepcionarnos es Dios. Debemos de tener cuidado de cuánto entregamos nuestros corazones y nuestras vidas a adorar las cosas que nos rodean y no adorar al Creador, porque nosotros fuimos creados para adorar y si no adoramos a Dios terminaremos adorando cualquier otra cosa que va a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Así que debemos de aprovechar lo que Dios nos da. La expectativa de vida hace más de 50 años, las personas vivían 40, 50 años si le iba bien. Hoy la expectativa de vida está arriba de los 70 años en muchos países. Pero la pregunta es si con más vida las personas adoran más a Dios o se pierden en las cosas que ocupan sus corazones. De eso se trata este mensaje, que podamos entender que si no tenemos una relación plena y completa con Dios, si no somos personas de oración, si no somos personas de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de adorarlo, de rendirnos ante Él, terminaremos siendo personas que nos perdemos en este mundo sin sentido. Y al final de la vida seremos igual que mucha gente que cuando termina su vida, está terminando la vida y no encontró sentido en todo lo que vivió, ni plenitud. Y se perdió en este mundo y se va a perder la vida eterna. Así que debemos de entender por qué razón nosotros adoramos a Dios. Y vamos a leer esta escritura en Apocalipsis 4, versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestro mensaje se basará en este solo versículo de la Biblia. Y la Biblia en Apocalipsis nos dice que Dios es digno. Él es digno ¿de qué? De recibir gloria, honra y poder. Así que la Biblia nos está diciendo, Dios mismo a través de su palabra nos está diciendo que el único digno es Dios, que el único digno de recibir gloria, honra y poder es Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Él te creó a ti y me creó a mí. ¿Para qué? Para que nosotros le demos a Él la gloria, la honra y el poder. También la Biblia nos dice que Dios nos creó, que por su voluntad nosotros fuimos creados. O sea que tú y yo fuimos creados porque Dios quiso crearnos, porque esa fue su voluntad. Y existimos porque esa es su voluntad. Si hoy tenemos vida, es porque es la voluntad de Dios. Y si hoy comenzaste el día y aún continúas a esta hora del día, más enfocado en las cosas que te rodean que en Dios mismo, entonces no estás dándole el lugar que Dios se merece. Por eso las personas, llegar a una reunión de la congregación a veces se convierte también en una opción porque hay tantas cosas que se atraviesan. Un tiempo de oración, un tiempo de lectura bíblica puede ser ocupado por muchas cosas, por muchas circunstancias y no el lugar que Dios merece en nuestros corazones. El servirle a Dios puede ser ocupada esa parte por muchas cosas. Todo lo que Dios ha permitido que nosotros seamos es para que le sirvamos, para que le adoremos, para que le glorifiquemos, para que lo exaltemos. Hay personas que a la hora de alabar a Dios lo ven como algo superficial o como es parte de un programa y no se dan cuenta que eso es el centro. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos recitar la Biblia de principio a fin, pero si no estamos dándole a Dios toda la gloria, la honra y el poder de nuestras vidas, en nuestras vidas, entonces solamente sabemos teología, sabemos mucho de Dios, pero vivimos muy poco. Por eso hay tanta falta de espiritualidad en la iglesia, porque hay personas que se conforman con tan poco como llegar a una reunión y a veces aún con menos de eso. Porque si una persona ni siquiera llega, ni siquiera participa, entonces la pregunta es, ¿realmente está adorando a Dios? ¿O cada vez Dios es menos parte de su vida?
Hoy hay personas que están entregados al trabajo, que el trabajo se ha vuelto su Dios. Vivimos en un mundo que el trabajar no es malo. De hecho, Dios también nos permitió que nosotros podamos trabajar. Pero hay personas que hacen del trabajo su Dios, su ídolo. Están hablando del trabajo todo el tiempo. Están hablando de qué hacer. Están invirtiendo horas y horas. Hay personas que tienen hasta doble turno, doble trabajo y posiblemente necesitan el dinero, pero vivimos en un mundo tan materialista y el deseo de tener cosas y de tener lo nuevo y de endeudarse hace que la persona se hunda y esté entregado al trabajo. Hay personas que no tienen un tiempo para dedicárselo a Dios ni a su familia. Lo peor de todo esto es que ni lo entregan a Dios. Dios ordena nuestras prioridades, pero cuando esa persona convierte el trabajo en un ídolo, solo vive para eso. Inclusive su familia es hecho a un lado y vienen pensamientos como si no trabajo, no tenemos para comida, no tenemos lo que sea. La pregunta es, ¿hay equilibrio en tu vida? Porque si Dios no es el centro de nuestras vidas, no va a haber equilibrio. Nos vamos a perder en las rutinas. Las semanas se nos pueden ir rápido, los días se nos pueden ir volando. ¿Por qué? Porque estamos tan entregados en actividades de trabajo. Y la vida siempre va a ser así, siempre te va a traer una cosa que hacer, otra cosa y otra cosa, a veces desde muy temprano hasta muy tarde. Y a veces nos va a robar el tiempo para darle a Dios el primer lugar de cada día. Nos va a robar el tiempo para poder terminar el último instante de nuestras vidas adorando y dándole la gloria a Dios. Debemos de pensar en esto. Si el trabajo se convierte en el Dios que gobierna nuestras vidas, ¿cuántas horas estás invirtiendo y a veces piensas que no tienes tiempo para dedicarle ese tiempo que le pertenece a Dios? Finalmente, tú y yo le pertenecemos a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Con dolor, ya a estas alturas, después de varias semanas del terremoto en Turquía, más de 50,000 personas murieron. Y así es la vida. En un momento se va, edificios se cayeron, tantas cosas se destruyeron en un solo instante. Y así es, trabajamos por un mundo que tarde o temprano se va a destruir. No es malo trabajar, no es malo esforzarse por la familia, no es malo. Lo malo es que esto ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Pero hay otra cosa, podemos también ser entregados a la educación. Hay personas que pueden pasar su vida estudiando únicamente, estudiando profesiones. Mira, el sistema educativo nos lleva a estudiar desde maternal, pre-kinder, kinder, todos estos procesos, luego primaria, luego la secundaria, luego bachillerato, luego la universidad, luego una maestría, un doctorado y luego especialidades y continuar y toda la vida dedicarnos a estudiar únicamente, toda la vida preparándonos y preparándonos. Y esto puede hacer que también se pierda ese tiempo a Dios. La gente en época universitaria se agobia con las tareas, con los horarios, con cumplir lo que los maestros dicen, ser bombardeados de tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y sus corazones pueden perderse porque están entregados a la educación, están entregados solamente a eso. Mira, tarde o temprano, a cierta edad de nuestras vidas, ya después de los 70, 80 años, muchas de las cosas que aprendimos se nos van a olvidar. Y lo peor de todo esto es cuando una persona no entiende que fue criado para adorar a Dios, puede ser súper talentoso, puede tener tanto conocimiento de tantas cosas, pero no ponerlo al servicio de Dios. Pueden haber personas tan preparadas, pero tan llenas de orgullo, que no logran comprender que todo esto que tienen es para que lo pongamos al servicio de Dios y no al servicio solamente de nuestro propio ego. En lugar de darle la gloria y la honra a Dios, la persona puede darse la honra y la gloria a él mismo, pensando soy una persona súper inteligente, súper sabia. Entonces, las personas se pueden perder también entregados a la educación. ¿Es malo estudiar? No es malo estudiar. Es malo que esto ocupe el primer lugar en nuestras vidas y que todo lo que Dios nos permite aprender y prepararnos, no lo pongamos al servicio de Dios. Y es más, lo usemos como excusa. En época universitaria,
Hay universitarios que tampoco son tan cercanos a la congregación, se alejan y dicen, es que tengo mucha tarea, pero los ves metidos en entretenimiento, los ves metidos en muchas otras cosas, pero a la hora de ir a adorar a Dios a la congregación, entonces sí se aparece que tienen que hacer tareas. Eso es algo importante. Igual lo mismo del trabajo. Hay personas que un pequeño resfrío dicen, no voy a ir a la congregación el día de hoy, pero al trabajo no fallan. En el trabajo no faltan. Pueden estar hasta con un pañuelo, con muchos Kleenex y limpiándose la nariz, pero ahí están cumpliendo las jornadas de trabajo. ¿Qué tal si tenemos ese esfuerzo para Dios? No estoy diciendo que las personas tengan que venir enfermas a la congregación. Estoy diciendo que a veces tenemos que evaluar nuestros argumentos del por qué no, porque muchas veces los argumentos van a ser vacíos. Igualmente, lo que decía, muchos jóvenes lamentablemente se pierden. Hoy el uso de drogas en las personas que estudian se ha hecho muy frecuente. Se ha hecho frecuente el uso del consumo de marihuana en muchos estudiantes universitarios. Tristemente, las universidades se plagan de jóvenes que están como cayendo en la adicción a la marihuana. Dicen, no es malo, no es malo. ¿De qué sirve conquistar un título, conquistar el mundo entero si al final se van a perder y se van a destruir? Por supuesto que la marihuana es adictiva, por supuesto que es destructiva, por supuesto que en un momento de estar lleno de esta droga, las personas pueden actuar de una manera incorrecta. Pero puedes ir a las calles y en las calles, con los habitantes de la calle, con las personas que ya no tienen casa, vas a encontrar que ahí hubo personas que fueron profesionales, que fueron estudiosas, que fueron muy trabajadoras, pero que ahora están en la calle. ¿Por qué? Porque lamentablemente se entregaron a adorar algo que no era Dios. Otra cosa que podemos entregarnos es ser entregados al placer. No hay nada de malo tener entretenimiento, lo malo es perdernos en ellos. Y cuando hablamos del placer, voy a dejar muy claro qué significa esto. El placer puede ser escuchar buena música, sentarte en una silla, poner tu música favorita y estar escuchándola. Estar frente a un paisaje hermoso y estar apreciando y viendo ese paisaje. Eso puede ser el entretenimiento, estar viendo una serie, una película, eso puede ser algo que te está dando placer. Comer también puede ser algo que te está dando placer, pero el problema está cuando solamente te dedicas a esto. El entretenimiento ha venido a quitar mucho tiempo del tiempo del ser humano para adorar a Dios, lo ha venido a quitar. Nos podemos perder en el entretenimiento. Pueden pasar horas y horas y se convierte en una droga que ocupa el tiempo de nuestra adoración a Dios. Así que debemos de ser cuidadosos, porque hay personas que solo piensan en el placer, en la fiesta, en la diversión, en este tipo de cosas, y a lo largo de la vida van a quedar sin sentido. Quiero decirte que hay personas que por el placer pueden abandonar a la familia, pueden abandonar lo más increíble. Al ir a un asilo podemos ver personas, adultos mayores que están en un asilo abandonados por sus familias. Algunos de ellos fueron abandonados por la crueldad de sus hijos, porque pueden ser padres abnegados que tuvieron hijos sin gratitud. Pero también vamos a encontrar personas que se dedicaron a la parranda, a la fiesta, a una vida de desenfreno y luego quedan abandonados. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué quedaron abandonados? Pues porque están cosechando lo que sembraron. Y no solamente en un asilo, puede ser en muchos lugares, personas que al final de la vida hicieron a un lado por el trabajo, por la educación, por el placer a sus familias y ahora ellos están cosechando lo que sembraron. Pero hay una cuarta cosa en la cual nosotros podemos también caer y estar alejados de Dios. Y puede ser alguien entregado a las emociones, a la vida sentimental, al placer sexual. Ese es el tipo de personas que dicen, ¿por qué tiene que meterse la gente en esa parte? Bueno, porque esa parte le puede robar el corazón a alguien, el corazón que le pertenece a Dios. Tanto se puede llegar a idolatrar una relación sentimental que se puede dejar a un lado a Dios, a la familia y muchas cosas importantes. Las personas no se dan cuenta, pero aquí es donde también volvemos a caer en lo que te decía. Vamos a ser decepcionados. Eso es lo que va a pasar.
Si no, los cantantes no escribieran sus canciones de despecho. La gente no estuviera cantándolas. Hay personas que lloran con las canciones porque se entregaron al placer de las emociones. Eso que quiero vivir, los jóvenes, un deporte, yo quiero hacer esto extremo, quiero vivir de esta manera, porque eso es lo que me atrae, eso es lo que me apasiona, y se olvida de que fue creado para adorar a Dios. Mi pregunta para ti es, ¿qué le está quitando el tiempo a tu corazón para adorar a Dios? El trabajo. ¿Qué le está quitando el tiempo para que te dediques a Dios, para que tengas una relación con Dios? La educación. Te está quitando el tiempo, el poder vivir cuestiones placenteras, emocionales. Eso te está quitando el tiempo para adorar a Dios. Una relación sentimental te está quitando el tiempo. Tarde o temprano, muchas personas en este mundo, si no, no estarían divorciándose y casándose. Hoy hay personas que ya no dicen, me divorcié, no, ya llevo 4 matrimonios. La pregunta es, ¿el problema son las otras personas o el problema es esa persona que se ha casado 4 veces quitándole ese lugar a Dios? Porque de eso se trata, vivimos en un mundo desechable. Si esto no funciona, lo quito. Entonces, así es como estamos viviendo, entregados a las emociones. Vamos a tomar malas decisiones cuando estamos entregados a las emociones. Mira, alguien dijo sobre Cristóbal Colón. Colón zarpó sin saber a dónde iba. Y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y cuando regresó ignoraba dónde había estado. Y encima de todo lo hizo con el dinero de otros. Así más o menos vive el ser humano, que no entiende que fue criado para adorar a Dios. A veces está en un lugar en donde no sabe por qué está ahí. A veces pasa por lugares en donde no sabe por qué estuvo en ese lugar. Y encima de todo lo está haciendo con el recurso que le pertenece a Dios, con la vida que le pertenece a Dios, con todo lo que le pertenece a Dios. Y Dios tiene el poder para decir el día de hoy, esto te lo quito. Entonces, ¿cómo pueden vivir muchas personas sin un propósito? Nosotros como cristianos tenemos un propósito en la vida, así que cuando estamos alabando a Dios, estamos glorificando, sabemos dónde estamos. Cuando hemos tenido un tiempo de adoración a Dios, te puedes imaginar lo maravilloso es que en esa intimidad de tu relación con Dios, cuando te arrodillas, cuando oras en todo momento, es tan maravilloso porque tú sabes dónde estás y también sabes que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Mira aquí en esta escritura en Job, Dios hablando dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Aquí está Dios hablando y le está increpando a Job y le está diciendo, ¿dónde estabas? Yo te pregunto a ti, ¿dónde estabas cuando Dios puso las bases de la tierra? ¿Dónde estabas cuando Dios estableció las dimensiones? ¿Dónde estabas cuando Dios puso los cimientos? Mientras las estrellas, mientras los ángeles, todos alababan a Dios y glorificaban a Dios. Esa es una buena pregunta. Y cada generación va a tener esas preguntas, como Dios se las hizo a Job y como Dios se las sigue haciendo a la humanidad y nos las hace a nosotros. ¿Dónde estás cuando tienes que estar adorando a Dios? Seguramente, a veces estamos perdidos en el trabajo, en el placer, en la educación, en las emociones. Por eso es importante tener una vida plena con Dios. No para demostrarle nada a nadie, no para demostrar que soy más espiritual, sino sencillamente para que mi vida tenga un propósito. Para que nuestras vidas, para que tu vida tenga un propósito. La vida es pasajera. La vida en muchas cosas que nos rodean nos va a decepcionar, pero el que nunca nos va a decepcionar, el que siempre nos va a decir la verdad, el que siempre nos va a dar la razón de por qué fuimos creados es Dios. Nosotros fuimos creados para ser entregados a adorar a Dios. Esa es la respuesta. La respuesta ocurre no para el trabajo, no para el placer, no para el entretenimiento, no para la educación, no para las emociones, no para cualquier cosa que ocupe nuestros corazones. Fuimos creados para adorar a Dios. Te invito
a que transformes tu relación personal con Dios. Pregúntate cuánto vas a la Biblia. O ya se te olvidó cuándo fue el último día, la última vez que fuiste a la Biblia para leer a Dios. El poder ir diariamente a tener una relación personal con Dios es como cuando nos alimentamos. Por eso es que hay personas que son tan débiles, tan flacos, tan desnutridos espiritualmente, porque ni se recuerdan cuándo fue la última vez que se alimentaron de la palabra de Dios. Por eso es que sus vidas actúan de una manera tan mundana, porque no están tan entregados. Que cuando ores se transforme tu vida, que cuando cantes a Dios, cuando lo alabes, se transforme tu entorno, que tu propia vida se transforma, que en tu transpirar las personas puedan oler la presencia de Dios. Te invito a que tomes un tiempo para arrodillarte, para honrar y glorificar a Dios. Posiblemente 2 minutos se te hacen demasiado, 5 minutos se te hacen mucho. ¿Y qué tal una hora para estar orando y entregado completamente a Dios? Pero cuando estamos entregados a otras cosas, posiblemente ni sentimos el tiempo. Que Dios te bendiga y que seas un adorador a Dios.